reemplazando humanos con inteligencia artificial. Lamento decirles que es algo totalmente para llamar la atención, pero no vamos a reemplazar humanos, por lo menos en el corto plazo. Sí, bueno, seguramente estuvieron leyendo cosas de la inteligencia artificial, de qué pasa con la gente que está trabajando hoy en día, que hay problemas porque lo van a reemplazar. La mayor parte es humo. O sea, lo único que puede reemplazar la inteligencia artificial hoy en día son ciertas tareas que hace el ser humano, las más rutinarias quizás, pero no puede reemplazar las tareas cognitivas más complejas. O sea, hoy en día hay empresas muy grandes como Google que están invirtiendo en crear una inteligencia artificial general, que sería una inteligencia artificial que pueda razonar por sí misma y haga tareas nuevas sin que darle ningún tipo de input, pero es algo que está a años luz. O sea, no hay que preocuparse por eso en el corto plazo. Si vamos a reemplazar humanos con tecnología, podemos ir a algo mucho más simple. Vamos al McDonald's del Obelisco, del que se habla mucho cuando hay algún problema, y vemos que antes había gente que atendía, después ibas a comprar una hamburguesa o lo que querías, y ahora están un montón de tótems donde vos pedís, y lo único que hace la persona es darte el pedido. Y ahí cuántas personas reemplazaron. Y eso es tecnología, o sea, es algo básico que es una touch. O sea, no es que la inteligencia artificial es una revolución de reemplazar gente. Siempre la tecnología como que reemplaza ciertas funciones que se dan de la gente. O sea, no es que esto va a tomar el mundo y nos va a reemplazar a todos. Igual si cuando empieza a reemplazar a todos, la gente que programa quizá zafa un poco más. Son los que entrenan a las máquinas. Si se manda por ese aspecto. Así que bueno, me presento. Mi nombre es Mariano Falcón. De formación soy de la UTN, Ingeniería de Sistemas. Lo recibí hace un tiempo. Lo conozco a Joaquín de un trabajo anterior, a Eugenia también, a quien les agradezco por la oportunidad. Bueno, trabajo part-time para Chequeado, que es una organización sin fines de lucro, que lo que hace es una organización de fact-checking, que chequean cosas que dicen los políticos, y dicen si es verdadero o no, en base a un montón de cosas. También para reporte inmobiliario hago trabajos de consultoría, y lo que hacemos con Machine Learning ahí es predecir precios de propiedades. O sea, en base a, tenemos muchos datos de propiedades, de zonas propias, de propiedad, tiene un montón, con los precios, sabemos las características, entonces podemos predecir. Y eso, por ejemplo, lo usa el Banco Santander antes en el 2017 estaba muy bien caliente lo que era el crédito SUBA, ahora se cayó un montón eso, pero en ese momento se daban muchos préstamos en muy poco tiempo y tardaba mucho el proceso de que alguien pedía un préstamo, una hipoteca, hasta que se lo daban, porque tenía que ir el tipo a evaluarla, había un montón de procesos, tardaba un montón, y con esto lo que se podía hacer era acelerar un poco. O sea, se hacía una evaluación inicial, y después con eso se aceleraban algunos trámites, y después hacían la final que iba a la persona, y lo hacían mejor. Pero bueno, con eso se podía hacer mucho mejor. Bueno, Vistical es la empresa que estoy empezando yo, que lo que hacemos es algo que se llama Deep Learning. ¿Conocen algo? ¿Escucharon alguna vez? Bueno, una parte de Deep Learning es como un Machine Learning, pero con muchísimos más datos. O sea, con datos, gigas de datos, y sirve mucho para lo que es Computer Vision, que es analizar imágenes. Entonces lo que estamos haciendo ahí es analizar imágenes de inmuebles y identificar ciertas características. El tipo de piso, por ejemplo este piso de cerámica, no sé qué es, cemento con cositas de cerámica, o la pared y diferentes, no sé, si la foto tiene una buena calidad, un montón de cosas. Y eso, bueno, la idea es que vendérselo a portales como para mejorar su calidad de búsqueda. Después, bueno, Billionaire fue una empresa que trabajé hace poco, que lo que hace es algo muy loco, que es los billonarios en Estados Unidos, todas las inversiones que hacen en la bolsa es pública y las inversiones esas son públicas. Entonces uno puede ver, por ejemplo, Warren Buffett, que es uno de los inversores más exitosos, en qué invierte Warren Buffett. Entonces, ¿qué hacen ellos? Lo que armaron es como un índice en base a las inversiones de billonarios. Entonces hacen inversiones similares a las que hacen los billonarios. Muchos decían, bueno, pero eso funciona para billonarios porque ellos compran, no sé, acciones de una compañía de trenes y ponen $1 billón y aumenta un 1% y ya ganan un montón. Y nosotros no, o sea, lo que queremos es que salte un montón en la ganancia. Cuando tenés menos, tenés más ganancia porque si no, no sirve. Bueno,
Ellos lo hicieron así, pusieron el índice a cotizar y les funciona bien. Y ahí lo que yo ayudé es en hacer lo que querían hacer, algo muy loco que les dije, no creo que funcione. Mucho de lo que es Machine Learning, inteligencia artificial, es research. ¿Se me ocurre esta idea loca? Bueno, hay que probarlo. No sé si va a funcionar. Realmente es algo así. O sea, hasta que no lo prueban, no saben. Es algo que sea algo que ya se sepa, ya esté en el mercado. Bueno, ahí lo que hicimos es tratar de replicar las acciones de un millonario, pero hacer como entrenándolo con todas las inversiones que hacen los millonarios, armar algo superior. Bueno, lo probamos, tuvimos algunos resultados positivos, pero no se sostenía mes a mes. Entonces no llegamos a lograr algo que supere lo que estaba antes, se quedó. Bueno, eso hasta ahí soy yo. ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? Bueno. ¿Qué es la inteligencia artificial? Gran pregunta. ¿Alguien sabe? Cualquier cosa que se te ocurra. Un algoritmo que sirve. ¿Cómo? Un algoritmo que sirve para aprender o entender cosas. Puede ser. Puede ser. ¿Algo más? Buscar que tenga conciencia propia es como un sistema que tenga algún tipo de conciencia propia que pueda tomar decisiones por sí sola sin tener que Puede ser, sí. tener la ayuda de una persona que le diga haz esto o esto en tal decisión. Sí, puede ser. Bueno, la verdad es que a mí no me gustan las definiciones. O sea, la inteligencia artificial es lo que piensen que es inteligencia artificial y no sirve mucho más para eso. O sea, es quizá como... ¿Tu nombre? Edwin. Como decía Edwin, es algo que para entrenar una máquina y que pueda tomar decisiones por su cuenta. Básicamente es eso. O sea, no hace falta saber definiciones esotéricas. Cada uno tiene lo suyo y más o menos con la exposición que tiene uno sabe qué es. Lo que sí es importante saber es que es Machine Learning. Machine Learning es como un subtema dentro de la inteligencia artificial. ¿Y este subtema qué es? Básicamente lo que hace Machine Learning, lo que necesita son datos y lo que hace con esos datos es predecir valores basados en datos anteriores. No hace algo nuevo. O sea, vos los datos que le des, de eso va a aprender. No es que va a generar algo nuevo que va a ser superior. O sea, siempre va a ser limitado por los datos y el entrenamiento que nosotros le demos. Entonces es un producto muy útil porque se usa mucho y es algo práctico porque se usa, por ejemplo, para empresas de seguro, tienen datos de personas y saben si son deudores o no, o tienen algún problema o no. Entonces entrenan el algoritmo de Machine Learning, o sea, dicen, no sé, esta persona tiene tanta edad, vive en cierto lugar, su historial crediticio es este, sus tarjetas están de este más nivel, esta persona es deudora. Esta persona con estas otras características no. Entonces, mediante un montón de probabilidades, puede asignar para una nueva persona, de no sabemos si va a ser deudora o no, si efectivamente va a ser deudora o no, con cierta probabilidad de éxito o error. No hay nada seguro, no hay ningún algoritmo que diga con el 100% de seguridad que lo que va a pasar. Ah, bueno, gracias. Pero hay algoritmos que se acercan mucho al 100%, o sea, 99 hay algunos, pero generalmente no son los más útiles. Los más útiles, quizá un 95, ya es bastante. Como les decía, la data es todo. O sea, hay un montón de algoritmos de Machine Learning, de técnicas para usar, de formas de mejorarlo, de optimizarlo, parámetros, ahora vamos a ver un poco. Pero la verdad es que la data mata todo. O sea, si tenemos muy buena data de entrada, la tenemos limpia, la tenemos lista para usar, lo más probable es que funcione bien con cualquier algoritmo que le pongamos. O sea, vienen hoy y me dicen, tengo estos datos, los ponemos ahora y funciona. O sea, algo va a funcionar y ya se va a poder usar. O sea, el 80-90% del laburo es en la data. Por ejemplo, en lo que es reporte inmobiliario, los datos que nos vienen de las propiedades son tan sucios, pero a full. O sea, más que nada con lo que es la geolocalización. Dice, no sé, por ejemplo, que están las cañitas y el punto lo ves en el centro del obelisco. Tenés que limpiarlo. ¿Cómo lo limpiás? Es muy difícil porque tenés que geolocalizarlo, la dirección la ponen abreviada, tenés que ver cómo poner bien la dirección. Hay un montón de direcciones que se repiten en capital, en provincia. Es un quilombo. Si uno logra tener un montón de datos limpios de todas las ciudades, de todos los barrios, es muy probable que el algoritmo te funcione de 10. Y es por eso que en lo que es evaluación de propiedades, en Estados Unidos funciona mucho mejor que acá, porque ellos tienen, por ejemplo, los valores a los que se venden las propiedades efectivamente, no los valores que piden los inmobiliarios o los vendedores. Vos puedes pedir $600.000
que tu casa valga 500. Y se cerró ahí y nadie lo sabe. Lo único que hace uno es ver 600. Entonces es un desfasaje que lo hace muy complicado. O sea, para lo que sirve es quizá para un inicial. ¿Qué tenemos que hacer con los datos? Lo que tenemos que hacer es etiquetar los datos. O sea, una vez que tenemos un montón de datos, tenemos que tratar de extraerlos, darle etiquetas, y eso lo hace un humano. Lamentablemente, hay un montón de gente que se dedica a etiquetar cosas. No sé si escucharon sobre Amazon Mechanical Turk, pero es como una plataforma donde gente se loguea y le dan tareas para hacer. Y le pagan por cada clic que dan. Le preguntan, no sé, esta foto es de un perro o de un gato. Gato, tal, te pagan. Y eso es lo que hacen, van entrenando un modelo que después lo usan empresas para su beneficio. Es una tarea muy tediosa, que requiere mucho tiempo, pero que hay que hacerlo. Por lo menos para el inicio hay que hacerlo. Este es un ejemplo que, por ejemplo, si nosotros lo que hacemos es etiquetar textos, por ejemplo, en lo que es chequeado, lo que tenemos es un algoritmo que hace lo que detecta si hay frases chequeables o no en textos. Una frase chequeable es una frase que hable, por ejemplo, la inflación en el último año fue del 50%. Eso es chequeable porque sabemos la inflación por el INDEC, entonces podemos decir, bueno, la inflación del año pasado, me fijo en el INDEC, es chequeable, la chequeo. Mañana va a llover, no es chequeable, porque está hablando del futuro y de un evento que es aleatorio, no sé. ¿Y que el algoritmo gramaticalmente entiende la proporción que vos estás haciendo verbalmente? O sea, si estás hablando del futuro, automáticamente entender que está sucediendo. Muy buena pregunta. No, o sea, después lo vamos a ver, pero lo que haces, el proceso lo que tiene es datos, extraer features de los datos. Ese es un feature que es el tiempo verbal de la frase. Claro. Eso es lo que le va al algoritmo para entrenarlo. O sea, el algoritmo lo que le llega es esta frase, su tiempo verbal es futuro y es no chequeable. Entonces va a decir, bueno, si me viene una frase nueva con tiempo verbal en futuro, es más probable que sea no chequeable que sea chequeable. Claro. Y eso con muchas frases, es como que las probabilidades van teniendo más peso y va siendo más seguro. ¿Se entendió? Sí, sí. Pero Cualquier cosa no se entiende, me dice, ¿cómo? Imagino que hay cosas que también, o sea, si bien son a futuro, pueden llegar a ser ciertas, o sea, Sí, puede ser. no sé, un dato fáctico, mañana voy a tirar mi teléfono, qué sé yo, cosas así. Sí, sí. O sea, puede ser que, no sé, ya sepas el presupuesto del 2020, Claro, por está ejemplo. listo. Y que vos hables del presupuesto de 2020, o sea, que digas, en marzo el dólar futuro va a estar a 70. Claro, claro. Sí, o sea, por eso son probabilidades. Es más probable que si hablas del futuro sea algo no chequeable, pero no quiere decir que siempre la frase no, es todo un tema de probabilidades y la frase tiene otras características que quizá no dice que sea o no. Sí, en cuanto a poner en las falacias, estas filosóficamente, como la estructura gramatical de esas cosas, también como que el algoritmo puede llegar a ese nivel de interpretación, digamos. ¿Falacias? ¿A qué te refieres? Lo tengo como muy verde, ¿no? Recién estaba consultando con un compañero. Que, o sea, dependiendo de cómo se proponga una frase o un argumento, Sí. se puede establecer lógicamente si es correcto o incorrecto por la forma en la que esté construido. Como a qué apela, si apela a una persona. Una falacia populum creo que tiene que ver con el hecho de decir. Sí, sí, entiendo. Entender Sí, lo que está diciendo es si una frase es verdadera o no. Claro. O asignarle algo a la frase. Claro, a través de algoritmos puedes trabajar a ese nivel, digamos. Sí, pero es mucho más complejo. Claro. O sea, acá lo que estamos identificando es si es chequeable o no. No estamos diciendo si es verdadero o no lo que está diciendo la frase. Claro, pero Sí, si sí, tiene sentido. Claro, o sea, ese es el laburo que estamos haciendo ahora, pero es No, mucho más entiendo que complejo. comparan datos, o sea, entiendo que comparas la misma frase, el dato que te da la frase, Sí. contra otros que te dan un contexto, digamos. Pero no Claro, si para algo es hacer- verdadero o falso. Para hacer eso tendrías que hacer esa comparación y Claro. es muy complejo, porque tenés que Eso lo saber. estás haciendo hoy por hoy. O sea, únicamente chequeas si es chequeable. digamos. Claro, y eso después lo agarra un equipo de periodistas y Y lo lo hace. chequea Sí. efectivamente. La idea es después hacer eso automáticamente, pero Claro, es claro. mucho más complejo. Sí, sí. O sea, es un factor mucho más Creo que complejo. ya es otro, pero me imagino que eso Sí. sería un filtro principal que le quita mucho laburo a los Claro, periodistas. ellos Están tienen- teniendo un viaje de datos que no son chequeables y Exacto. que Sí, aparte si lo agrupas por tema, haces un montón de cosas, por lo que dijo Macri, lo que dijo Alberto Fernández, le llega la data filtrada. reducís un montón de cosas y ahí, o sea, el Machine Learning se usa en un montón de estados. Es muy difícil que se use automático de 0 a 100, que no haya un humano en el medio. Es muy difícil. Tiene que ser un lugar, algo donde necesite mucha escala
mucha velocidad de respuesta y que no sea la consecuencia de pifiarle, no sea grave. Así, si en chequeable pifian una frase de chequeable, va a estar todo puteando en las redes. Pero si es un análisis de, no sé, de sentimiento, que es si están hablando bien o mal de alguien, si le pifias en uno de los textos que analizaste, no te va a hacer mucho ruido. Entonces puedes hacer en tiempo real y sin tocar a un ser humano, sin ver. Son dos cosas diferentes. Bueno, los tipos de aprendizaje, lo que estuvimos hablando recién, entraría en lo que es aprendizaje supervisado, que es, siguiendo con el ejemplo ese de frases, la inflación es del 50%, lo que le digo es, le doy eso al algoritmo y le digo que es verdadera, que es chequeable. Le doy una frase del futuro y le digo, no es chequeable. Le doy una frase verdadera, que es chequeable. Eso lo que hace, va aprendiendo, dadas estas características, por ejemplo, el verbo en pasado, habló de inflación, dijo un porcentaje, que es una señal muy fuerte de que es algo chequeable. Bueno, el resultado es que es chequeable. Entonces te voy a dar una nueva frase, sin decirte si es chequeable o no, y me vas a predecir un valor, chequeable o no chequeable. Eso es un supervisado, porque hay un humano que le dio datos al algoritmo que ya sabe que funcionan bien. O sea, no, sin errores. Si vos le das errores acá, fuiste. Porque le estás dando ruido y va a aprender mal. No sé, tiene que estar limpio en la mayoría. El no supervisado es uno más especial, que es más relacionado con lo que es clustering. Que vos le das los datos, no haces nada, o sea, le extraes features, lo que vos quieres, lo procesás, y lo que predice es un grupo, a qué grupo pertenece. Esto se usa, por ejemplo, por ejemplo Facebook, para segmentar usuarios o claro, segmentar usuarios, o sea, según características. O sea, el usuario Jorge tiene tanta edad, es de este país, navega, está en el sitio 2 horas, lo pones en este grupo. A este usuario lo pones en este grupo y lo que hace esto es identifica las características más preponderantes según lo que le diste y te arma los grupos. ¿Se entendió? Claro, sí. Es un algoritmo menos usado, lo que más se usa es el de arriba, porque tiene más potencial. Y el semi-supervisado es como una mezcla entre los dos, donde quizá al principio empezás con algo supervisado, que le das un par de etiquetas, después usas un no supervisado para enriquecerlo y haces es más complejo y no se suele usar mucho. O sea, de lo más usado a lo menos usado, básicamente. Dentro de lo que es supervisado, el aprendizaje, y los humanos están enseñando, hay dos tipos de algoritmos, de clasificación y de regresión. Si no se entiende algo, me avisan, no hay problema. Clasificación es lo que estábamos diciendo recién, frase de chequeable o no, pertenece a dos grupos. Entonces, ¿qué es lo que aprende el algoritmo? Que es una función. Lo que hace es identificar un límite, los ejemplos que van para un lado y para otro. Eso básicamente es matemática. O sea, lo que aprende es a dibujar una función que separa esos dos grupos. Y regresión es lo que le dije de evaluación de inmuebles. No tienes una categorización, no pones este inmueble es del tipo A o del tipo B. El valor de este inmueble es $200.000, $250.000. Es un valor común, continuo, no es una clase. Entonces se usa el algoritmo de regresión. Y ahora voy a explicar un poco más. Pero el ejemplo que vamos a ver hoy es el de clasificación. Pero se usan, esto en popularidad, no sé cómo es, pero se usan un montón los dos. O sea, un montón de cosas que se usan para ¿Esos dos son los únicos tipos, digamos, de aprendizaje que hay? ¿Supervisado? O sea, en Sí. clasificación y regresión son los dos únicos tipos. Sí, quizás después se puedan hacer diferencias más chicas, pero los más importantes son estos dos. Claro. ¿No? Dentro de lo que es supervisado, estabas hablando. Supervisado, todo esto es supervisado. Un ejemplo de no supervisado es lo que les comenté, que es un estilo de clustering que le das todo no supervisado y lo que identifica es como que se entiende los límites que hay en cada grupo. Por ejemplo, otro caso de esto que podría ser, que se usa mucho, es topic modeling, no sé si escucharon, pero es por ejemplo que yo entré un algoritmo con un montón de noticias de diferentes temas y no sé las categorías. Pero, ¿qué pasa? No sé, una nota de que hable de justicia tiene ciertas palabras. Habla, no sé, de juez, no sé, asesinato, qué sé yo, cosas así. Uno que es de, no
sé, la economía tiene dólar, peso, bolsa, inflación. Bueno, esas sí, son un montón de características que lo que permiten es separar. Quizás yo no sé exactamente la cantidad de grupos, pero eso lo arma el sistema y quizás después lo puede refinar manualmente. O sea, eso después se va tocando. Pero básicamente es eso. Volviendo a lo que es supervisado, acá hay un pequeño esquema. Quizá clarifica o pone más dudas de lo que es esto. Este, por ejemplo, es el proceso de entrenamiento del algoritmo. Volviendo al ejemplo de las frases, nosotros ¿qué le decimos? Por un lado, esto va en paralelo. Le doy una etiqueta, es chequeable al algoritmo. Y por otro lado le digo, la frase es la inflación es del 50% en el último año. Con esto, que es el feature extractor, extraigo, por ejemplo, el tiempo verbal, la palabra inflación, último año, fecha. Todo esto son features, que entonces le dice fecha, tal cosa. ¿No tiene fecha? Sí. ¿Tiene tiempo? Sí. ¿Qué tiempo es? Tal. Todo esto se lo doy al algoritmo y entonces aprende. O sea, hace todo ese proceso lo hace. La parte de features sería como como lo que vos estás haciendo sobre los datos, digamos, antes de pasárselo al algoritmo. Claro, el procesamiento, vos con el feature extractor extraes la feature que vos querés, que crees que van a ser útiles para darle al algoritmo y que tome decisiones. Entonces eso le va al algoritmo limpio, procesado de una forma que le sirva, se lo das y con eso va haciendo un modelo de machine learning. ¿Se entendió esta parte? Una vez que tenés el algoritmo este armado, se crea el modelo del clasificador, entonces vos le puedes dar un input, otra frase. La pobreza en el último año, no sé, en el último año 1 de cada 2 chicos son pobres en Argentina. Entonces le das esa frase, extrae las features, pero no le das el label, porque esto lo estabas entrenando, por eso estabas dando las labels, estaba diciendo sí, esto es así, esto es así. Acá no, acá ya es momento de predecir lo que tengas que predecir. Entonces le das la frase sola, extrae las features y lo que hace es tratar de adivinar una label con un cierto porcentaje de seguridad. ¿Hasta ahí se entendió? Vale. ¿Qué hay detrás de esto? Matemática. O sea, yo cuando iba a la facultad decía, ¿para qué estoy viendo análisis matemático 2? O que estoy viendo, no sé, las teorema de Stokes, o no sé, un montón de cosas que veías, cosas así, que eran unos gradientes, que no sé, ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Decía, esto está bien, está bueno porque te ejercitas, aprendes a hacer un montón de cosas, pero no le veía la aplicación práctica. Bueno, cuando empecé con esto, este ejemplo es el primero que vi en el curso que hice, que después le voy a mencionar, y básicamente lo que está atrás de todo esto es matemática y especialmente estadística. Son probabilidades que se van sumando entre unas y otras, son cadenas que se van multiplicando, es todo matemático. El tema es matemática muy compleja, o sea, a nivel de tener que especializarse mucho para poder trabajar en machine learning con él. Es una muy buena pregunta. O sea, yo de matemática no tuve casi nada. ¿Pero por qué? Porque es como que hay dos formas de enfocarlo. Una forma es, voy a hacer research, voy a aprender a ver cómo funcionan bien los modelos algorítmicos y todo. Quiero desarrollar uno nuevo que funcione mejor que los que hay, que lo sacaron, no sé, investigadores de universidades. Si quieres hacer eso, tenés que ponerte con matemática full. O sea, un nivel... El desarrollo ese es muy teórico y abstracto, digamos. O sea, sí, es un nivel mucho más profundo, necesitas mucha más teoría, mucho más conocimiento, entonces te tenés que poner. Si lo vas a hacer del modo práctico, que es como lo uso yo lo que hago es, me fijo los algoritmos que pueden ir para cierto problema, dado las características, investigo un poco qué funciona mejor, pruebo algunas cosas, investigo de nuevo, pruebo de nuevo, veo cómo da. Lo bueno es que uno puede probar, después les voy a comentar cómo, a ver qué tan preciso le da con los datos que uno tiene, entonces puede ir probando. Pero son dos enfoques. Claro. Yo o sea, sé lo que es. Sí, pero es tema de investigación, de artículo académico. No, hay libros a la práctica. Sí, hay libros que son fórmulas matemáticas inentendibles porque se van muy profundo. Lo que es esto es a un nivel muy profundo, o sea, es la segunda derivada, como si vieron alguien vio el tema ese en la facultad, o sea, se va muy profundo para integrales, es un quilombo. O sea, si vas a ir por ese lado tenés que aprender un montón de esas cosas. O sea, como usar el framework, como armar el framework. Claro, el framework Es como es... entender matemáticas. Después lo van a ver en el ejemplo, pero es
dame los datos, ponémelo de esta forma, Claro. te da un output. Y después vos decís, el output no me gusta, porque me da un valor muy bajo. Bueno, ¿cómo lo puedo mejorar? Leer un poco de documentación. Es prueba y error. Claro. Pero el algoritmo por detrás no lo haces vos. O sea, No, ya está hecho. Ya está hecho y se la consume. Es como un framework de un web. Claro. O sea, hay un montón de cosas que el framework te extrae. Sí, Y claro. si tuviera que hacer todo esto con JavaScript, tengo jQuery que le pongo puntito, Sí, la extend y ya está. El otro sería 50 líneas. Es así. Es lo mismo, pero a nivel machine learning y todo eso. Claro. O sea, no sé, con un curso de 2-3 meses ya puedes hacer algo Ya podés salir andando. bastante útil. O sea, no vas a ser un experto que te van a dar cualquier cosa y vas a resolver, pero para hacer cosas, es más, con el código que les di, lo creo que van a entender fácilmente. No es algo que es ciencia oculta, nada así. No es magia negra. No es magia negra. Bueno, acá es un ejemplo, no hace falta que se... Creo que se ve, pero no hace falta que lo vean porque después lo van a ver bien. Pero es como en la parte del entrenamiento del modelo. Ya tenemos los datos limpios, ya los tenemos procesados. Estos son datos, por ejemplo. ¿Se ve esto? Sí. Bueno, entonces, ven por ejemplo que el 0, un dígito 0, esto es un OCR, o sea, es una imagen que escanearon de algún lado. Entonces, ¿qué pasa con el 0? El 0, los datos de este 0 son píxeles. Cada cuadradito de esto no se dice B, pero son cuadraditos, son píxeles. Cada uno tiene su tonalidad. Entonces, ¿qué pasa? El 0, la tonalidad del 0 está siempre en los bordes. Tiene, por ejemplo, en el medio de la imagen es muy difícil que tenga un píxel diferente al blanco. Entonces, ¿qué va a pasar? El algoritmo, si ve que tiene un píxel ahí en el medio, al 0 lo va a tirar abajo con todo. O sea, va a ser muy poco probable que sea un 0. Algo que sea un 0 que hizo alguien, le hizo la raya que se suele hacer, le puso un puntito, no sé. El 1 tiene su patrón, el 2 tiene un patrón, todos tienen un patrón diferente, el 1 más similar que el otro. El 8 y el 9 quizá difieren acá nada más. Entonces ahí quizá puede haber algún error. Este algoritmo, en los dígitos, esto está, en realidad ya está casi resuelto, es uno de los que están en el 99%. O sea, es algo muy preciso. Pero eso es porque ya está entrenadísimo o... Hay un montón de casos, está muy entrenado. Esto es un dataset que se llama Digits, que ya te viene entrenar. Instalás un framework de Machine Learning y ya te viene por default. Ya te viene con este particularmente. Sí. Ya está. Y bueno, lo que hace acá es, este es un clasificador, SBC se llama. ¿Se ve bien ahí? Sí, lo estamos sí. viendo. Tiene ciertos parámetros. Lo que hacen es determinan más o menos cómo toma algunas decisiones ese algoritmo, y lo que se hace es un fit. Lo que antes le pasaba el X y el Y es esto, el X y el Y. Los dígitos, los datos, o sea, le pasa como X los píxeles, o sea, la tonalidad de píxeles, y se le dice qué tipo de dígito es. Entonces hay un montón, estos son dos listas, dos vectores, por un montón. O sea, este 0 tiene los píxeles acá, este 0 tiene los píxeles acá, este 0 tiene los píxeles acá de tanta tonalidad. Entonces, un montón de todo eso se entrena, se hace un fit. Estos son los parámetros que usa. Esto no hay que escribirlo. Y después te hace un predict. Se le da un valor nuevo y lo que te da es un resultado. De este valor nuevo que me diste es un 8. Pero ven acá, esta parte no está. Porque acá no le estoy diciendo este dígito es un 8. Estoy tratando de que lo adivine. Ya pasó el periodo de entrenamiento y ya estoy en el periodo de utilizarlo. ¿Alguna duda ahí? ¿No? Bueno, ¿cómo saber si un modelo funciona? O sea, nosotros necesitamos de alguna forma determinar cuán preciso es un algoritmo en Machine Learning, porque puede ser que a veces acierte y a veces que no. Entonces tenemos que saber más o menos, no más o menos, precisamente cuán bien está el algoritmo funcionando. Entonces, ¿qué se hace? Se arman 3 sets de información de datos separados. El train, que es el que le vamos a dar acá, este es el train. O sea, le estamos dando un montón de datos con sus respectivas etiquetas, con sus respectivos resultados. Lo estamos entrenando con eso. Validation es algo que lo separamos. O sea, nosotros tenemos 100 de estos tipos de datos. Bueno, agarramos 70 y lo vamos para entrenar. Después, 20 de esos 100 lo usamos para validación. O sea, cada vez que entrenamos el algoritmo tenemos un proceso que dice, bueno, de esto que me reservé
yo sé cuál es la etiqueta que tienen, pero no te la doy. Te doy el valor como si no lo supiera y después comparo con la respuesta real. Entonces yo le doy un 0, con todos los datos de un 0. Sé que es un 0, pero no le digo, lo tengo acá, y espero la respuesta que me dice. Si me dice que es un 1, es error, cuenta como error. De eso, con un montón de ejemplos, salen probabilidades, salen porcentajes de error y de acierto. Una pregunta. Sí. Si el validation sale del receta original, ¿cómo determina la proporción de cuánto iría test y cuánto iría validation? No sale el resultado final. O sea, lo que se hace es, este sería test, train, ¿no? Es el 70%. Y validation lo usás, una vez que entrenaste, lo usás acá. Claro, lo que digo, los datos de validation vienen también del mismo dataset que usaste en un principio, o sea, vienen de la misma fuente. Sí. ¿Vos cómo determinas entonces qué proporción de eso va a test y qué proporción de eso va a validation? Si es un 80-20, un 70-30. Ah, está bien. No, eso se determina en la práctica, pero en general lo que se hace es 70-20-10. Eso es como el general. Después puedes ir tocando, después hay un montón de formas de saber que le estás dando muchos datos y está sobreentrenado y pifia porque se acostumbró mucho al dato que vos le diste. Eso se va tocando, pero en general la regla de, ¿cómo le dicen? De pulgar, no sé cómo se dice en español, es 70-20-10. ¿Qué es este último ejemplo? Es algo que está totalmente separado del proceso. Lo que uno hace con Machine Learning es, está todo el tiempo tocando cosas y probando. O sea, entrenando y viendo qué le da con esto. Me dio 0,8. Tocó algo, me dio 0,85. Tocó algo, 0,87. Bien. Pero, ¿qué pasa? Quizá lo estoy entrenando a full con algo que ya lo tengo. O sea, quizá estoy dando de más. Entonces, ¿qué pasa? Reservo un 10% que no le doy nada. No lo uso para el proceso de prueba y error. Lo uso cuando ya terminé y pruebo con eso. Si me da un valor malo, peor, quiere decir que acá me pasé y estaba haciendo cosas que no tenía que hacer y hay que volver a revisar. Es como una reserva para el último paso. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Alguna duda? Bueno, y esto es lo que les decía. O sea, en el modelo de regresión, ¿qué tenemos? Un valor a predecir, la predicción, que sería esta curva, ¿no? Y estos son los valores reales. ¿Dónde caen los valores reales? Entonces, ¿qué es lo que se trata de hacer con Machine Learning? Aproximar lo más posible la función, en este caso es una función de regresión lineal, por eso se puede graficar, hay veces que son cosas más complejas. Tratar de aproximar lo más posible a los puntos. Este es un algoritmo que está bastante bien, porque está bastante cercano, o sea, las distancias, los errores honestos, están bastante cercanos. Acá, por ejemplo, no, es un desastre porque le pasaron muy pocos datos, funciona muy mal porque tiene una línea recta y los datos las diferencias son un montón. O sea, si sumamos todo esto va a dar un montón de errores. Y está el caso peor, el más fuerte, es cuando nos pasamos de entrenamiento, le damos un montón de parámetros a full, nos da que está re preciso, pero cuando vamos a probar con los datos reales, nos vemos que está ajustado muy a los datos que le dimos. Entonces cuando le dé datos nuevos, va a hacer cualquier cosa. Porque ya me pasé de entrenamiento, me pasé de las cosas que... ¿Se entiende hasta ahí? Eso es muy importante. Hoy no lo vamos a hacer porque es un poco más complejo y requiere un poco más de teoría. Pero es muy importante si van a dedicarse a esto, que tengan esto en cuenta, porque a veces que para los datos que tenemos nosotros funciona joya, está todo bien. Pero cuando viene alguien a probarlo, dice, lo pruebo con una imagen mía. La prueba es un desastre y dice, uy, ¿qué pasó? Y lo que pasó es que estaba haciendo overfitting y lo entrenaste mal. Bueno, acá un ejemplo, estuve dando ejemplos de lo que es frases chequeables, pero un ejemplo también podría ser sentiment analysis. ¿Escucharon hablar de eso? Bueno, para los que no escucharon hablar, sentiment analysis es una serie de algoritmos, tecnologías que lo que hacen es tratan de identificar si un texto es positivo, negativo, neutral, y después hay un montón de categorías adentro, si es positivo, hilarante, no sé, un montón de características ahí adentro, pero más que nada es positivo, negativo, neutral. Se usa mucho en Twitter para analizar opiniones de políticos, opiniones de, no sé, la empresa Coca-Cola, la empresa, no sé,
compañías argentinas, qué sé yo, cosas así. Entonces, como los perfiles psicológicos que se hacían con las personas, digamos. ¿los psicológicos? Tengo Cambridge Analytica, que se hacían perfiles psicológicos, lo mismo, pero con... Sí, igual ese está más del de clustering. ¿Cómo? Ese es más del clustering de los agarraban los perfiles y los ponían en grupitos. Ah, por ese lado, no por el lado no por ese tipo de... No, sí, esto se usaba un montón ahí, pero en el sentido de lo que se decía a la gente, decía, bueno, esta persona opina tal cosa a favor de Trump, tal cosa a favor de... Y esa gente la agrupaban en... O sea, usaban esto para hacer el clustering. Claro. O sea, este es un nivel más abajo. Claro. Pero Es sí. otro tipo de herramienta, pero Sí. no va a dar. Sí, esto es prácticamente extraes features, es otra cosa diferente que extraes features de una frase, signo de exclamación, por ejemplo, muy buenas palabras, y te fijas si es negativo o positivo. Entonces, yo lo que puedo hacer es, tengo este caso, por ejemplo, muy buena peli, negativo o positivo, y tengo que sacar la precisión. Entonces, tengo un montón de casos de esto es positivo, esto es negativo, y corro un algoritmo y me dice que es preciso en un 90%. Precisión es, por ejemplo, casos negativos, de cuántos casos negativos acerté. Y me da 90%. ¿Eso está bien? ¿Así como está? O sea, vos ahí en todo caso que tenés voces de datos, digamos, uno que Yo está tengo, chequeado, uno que ya no está tengo frases, chequeado, digamos. tengo frase de muy buena peli, positivo. Claro. Agarro Twitter, Claro. agarrando Twitter. Tweets de Alberto Fernández. Sí, Este tweet positivo, este tweet negativo, este tweet negativo, este tweet positivo. claro. Entonces, después digo, bueno, entreno algo, me da 0,9. Uno diría, bueno, joya, soy un capo. El tema es que este dataset está súper desbalanceado. O sea, en Twitter, ¿qué pasa? Lo positivo, quizá, tuitear cosas positivas es muy menos. Hay un volumen mucho menor que de cosas negativas. Y por lo que se habla también en Twitter en general. Y sí, es como, no es sé, una red social de ¿quién las llama a personas? a Argentina para decirle, che, que bien que funciona, son unos capos, me encantó, o en Twitter? Hay un contexto en el dataset, eso querés decir. Claro, el dataset va a tener más casos mucho más casos negativos que casos positivos, por la naturaleza del dataset. Claro, hay que tener en cuenta el contexto con el que estás entrenando. Exactamente. Si yo le digo a un algoritmo, no tengo ningún algoritmo de Machine Learning, le digo, predecí todo negativo. Si el 90% de los casos son negativos, va a ser 90%. Y es un algoritmo, es un if, no es ni un if, es un nada. Entonces, eso hay que balancearlo, no hay que usar solamente la precisión, que muchas veces se usa eso solamente, como medida de que también funciona un algoritmo. El contexto debería incidir. Claro, lo que se usa es esto. Es como una matriz de casos. Los verdaderos positivos, verdaderos negativos, y los falsos positivos y los falsos negativos. O sea, usando esto, estamos enriqueciendo un montón más. O sea, estamos viendo de los positivos, de los que eran sí que dije, de los que eran no que dije. Entonces las métricas cambian totalmente. Se usa un score que después lo van a ver en el ejercicio, que es un F-measure, que usa la estadística de todos estos valores. Entonces ahí balanceo un montón y tengo los datos más robustos. O sea, quizá me da un 90% de precisión, pero ese F-measure me da 0,7 y quiere decir que no está funcionando muy bien. Entonces que tengo que seguir dándole, ver si balancearlo es mejor. A veces es mejor tener un montón de datos negativos y poco positivos, pero en realidad es mejor que no balancearlo. Pero nunca se va a poder tener la misma cantidad de positivos que de negativos, salvo que descartemos negativos por la naturaleza de lo que es el dataset. Che, pregunta ahí un poco más, Sí. quizá a nivel de integración, o sea, en el momento en que vos estás entrenando y te das cuenta de que los datos, o sea, están mandando fruta, porque no sé, tenés demasiado falsos positivos, demasiado falsos negativos, Sí. ¿tenés que entrenarlo de nuevo del cero o es una cuestión más progresiva, por así decirlo? Uno tiene un montón de formas de interceder en lo que es el entrenamiento. Una vez directamente ir a los datos, conseguir más datos, etiquetar mejor los datos, Claro, ver qué hacer con los datos, ver si los enriquezco, saco cosas de otras fuentes y se los doy. Tenés que ver eso, tenés que ver el algoritmo que estás usando, que no funcione mal para ese tipo o no. Tenés que ver un montón de cosas, que todo eso va a la mejora del proceso. Claro. Pero si no tenés métricas buenas, si no me dices estas cosas, va a ser mal. claro, O sea, porque no va a ahí- hacer nada, digamos. O sea, no, vas a creer que está bien, pero en realidad no está bien.
estás haciendo cualquier cosa. Pero perdón, siguiendo la pregunta, Sí, ¿se sigue trabajando solo el mismo algoritmo o se hace un reentrenamiento desde cero en ese caso? ¿Te das cuenta que te ha pasado eso, enriqueciste la dataset? sí. ¿Qué haces? ¿Arrancas de cero o sigues trabajando con el mismo algoritmo que tiene una base que te da falsos positivos? ¿Te fijas? Depende. Todo prueba de error. Pero esos sesgos que se producen no son como un error que se puede llegar a arrastrar por lo general cuando estás tratando de solucionar un error de aprendizaje, digamos, Sí, puede ser. que se arrastre. Claro, vos estás viendo las métricas y eso te sirve para ver cómo está bien entrenado el algoritmo o no. Si Claro, está haciendo overfitting, si está haciendo underfitting. claro, en ese sentido tenés que tomar una decisión, si decir, lo vuelvo a entrenar todo desde cero o si vuelvo a entrenarlo sobre las cosas que ya están. Sí. Igualmente, entrenar de cero, las cosas ya están. Una vez que tenemos los datos, están bien limpios, ya está todo armado. O sea, cambiar algunas cositas, algunos parámetros. O sea, el O trabajo. sea, el proceso de entrenamiento como tal, o sea, no es que le doy play y que entrene, y le des un café y vuelvo y ya está entrenado, o cómo es la movida esa. Es según en muchos Eso ya depende, digamos. Si si tengo se el implementa, dataset que le di a ustedes, por ejemplo, es algo chico que lo entrenan en un toque. Según, claro. Hay otros que son modelos gigantes que Claro, necesitan claro. una computadora de allá a acá, no hay tanto, pero muchas computadoras y tardan más. Pero sí, Y una vez que está entrenado, esto tiene un peso, digamos, o cómo, si se quiere utilizar, se tiene que acudir, darte vuelta a todos los datos con los que se entrenó, ¿qué sucede? no, una vez que está entrenado, o sea, el modelo que tiene una serie de matemáticas de cuentas que vos le das un valor nuevo, extrae features y ya lo sé. Identifica qué clase es, qué valor es, y ya lo puede predecir. Ya está armado. O sea, el peso es mucho más bajo. Modelo Ya entrenado. lo que puedo hacer es entrenar. Yo tengo una computadora en mi casa, yo entreno los modelos ahí. Una vez que los tengo y funcionan, paso el modelo a un server. El modelo depende Lo mucho de. subido directamente. No, ya está el modelo, no están los datos allá. Claro, Y uso el modelo ese. Ya está. O sea, se usa solamente esa parte. claro. Porque si no, sería pasar. Imagínate, en Deep Learning se manejan gigabytes de datos. Si tenés que pasarlo a un server, todo, fui. Vos lo único que pasa es que el modelo entrenado ya a partir de esos datos, los datos se van a la mierda, ya tenés el modelo Claro. entrenado listo para clasificar. Listo para usarlo. O sea, claro. Sí. Por eso me imagino que es importante validar este modelo ya que va bien entrenado y que Sí, llegue sí. con toda. Claro, si lo pones en producción, tiene que estar listo para producción. Todo el mundo pide más datos para verificar. Sí, se puede mejorar siempre, es un proceso de mejora continua, es un ciclo. Claro. Pero yo una vez que sí, bueno, esto está bastante bien, lo probé, las métricas, lo validé todo. Bueno, es como un deploy de cualquier proceso. Claro. Lo subo a la primera versión. Después se mejorará, si se mejora se sube otra. Y para tener una idea más o menos del tamaño y la envergadura de algo que ya está listo y en producción, ¿no? ¿Qué tamaño tiene? O sea, ¿con qué peso? O ¿qué Yo, dimensiones? en lo que es inmuebles, hay modelos que tengo de que son de, no sé, de 1 giga y hay otros que son de 20. Depende mucho del algoritmo, de los datos que genera. Pero de hecho vos te estás refiriendo a todo el dataset No, no, incluido, todo junto, o el modelo final que vos tenés el modelo guardado? final. Ah, mira. Un modelo de 20 GB, imagino que viene Sí. un dataset de, No, en realidad es de 2 teras. Sí, no es muy eficiente para lo que tiene que hacer. Claro, O sea, no es el modelo más óptimo para ese caso. Entonces, si bueno, esto no va, uso el otro. Si me dan más o menos la misma precisión, o las mismas métricas, digo, y bueno, subo el más chiquito, porque Claro, me sirve más porque necesita menos procesamiento, más rápido. Es cuestión de evaluar eso. O sea, un modelo como tal termina siendo que una especie de algoritmo, un clasificador, Sí, viéndolo en la carpetita, es un archivo. Claro, Es un Sí, filtro es un archivo, de Python, por ejemplo. claro. Vos lo importás, lo cargas, eso es crea un montón de valores y lo puedes usar. Claro. ¿Quedó? Por ahí pasa toda la magia, digamos. Claro, ahí está toda la magia que no te toca nada. Y ese archivito puede pesar 1 giga o 20 o 400 megas. Sí. O 5 megas, Sí, flash. o sea, cualquier cosa. O sea, De hecho, me imagino que hay problemas que se pueden resolver con modelos ya conocidos y utilizados. bueno, pues, sí. O sea, el de digits. Claro, si tengo que reconocer dígitos, busco el modelo que ya está listo Ya para está ir de listo, dígito y lo lo uso y bajás. ya está, no lo tengo que entrenar ni nada. De hecho, puede ser que ese es un ejemplo que se usa mucho tipo para reconocer patentes de autos, cosas así. Creo que hay mucha gente que está aprendiendo sobre esto. Sí. Arma de proyectos así pequeños que son justamente eso, de a partir de imágenes con patentes de autos, reconocer Sí. los Eso valores. igual estás hablando más de lo que es Deep Learning, Ok. que es como un ejemplo de datos mucho más grandes,
Claro. que lo que se hacen se comparten modelos preentrenados. Claro. Si vos ya lo tenés entrenado y vos si querés agregarle tus datos, se los agregás, pero va todo arriba de esos modelos. Claro. Entonces es mucho más poderoso. Está muy bueno. Eso quizás al pasar el tiempo va a haber mucho más modelos de todos tipos que te ayuden aún. Quizás Sí, ahora cuando está preciso. empezando, van, sí. Sí, y eso está muy bueno porque se conecta directo con esto. O sea, ahora lo que es Deep Learning requiere de muchos datos. Entonces, yo si quiero etiquetar imágenes, para que funcione bien, necesito un montón de imágenes. O sea, una cosa de millones de imágenes. Si yo soy una persona común, no tengo chance de conseguir millones de datos sin que sea, me cueste un dineral. Entonces, ¿qué hace? Google, por ejemplo, sube Sus captchas. Claro, no tiene su Open Images Dataset. No sé cuánto pesa, 20 GB. Están todas las imágenes etiquetadas. Tienen lo que se hace mucho en imágenes es Object Detection. Entonces tienen una imagen de una persona cocinando, le hacen un cuadrado con la persona. Esto es una cocina. Entonces etiquetado, yo hice un poco, lleva un montón de tiempo. Es una cosa que lleva un montón, es re tedioso, y más en esos ejemplos que tienen un montón de categorías. Una cosa es identificar de una imagen la persona. Entonces marcas la personita y listo. En cambio, estos dicen persona, están un montón de tiempo con una sola imagen. Imagínense eso con millones. Entonces, ¿qué pasa? Google te da ese dataset de imágenes, por ejemplo, y vos decís, oye, uso algo arriba, el problema es si esas imágenes están tagueadas, tienen algún tipo de sesgo que discrimina a la gente por algún factor. ¿Qué pasa? Vos ya tenés ese dataset en el que vos te basás, que ya está, por así decirlo, contaminado con algo sexista, algo racista, un montón de estas cosas que pueden pasar. Por ejemplo, si hay alguien cocinando, que pongan algo de la persona cocinando, la identifiquen bien, porque tiene un cierto tipo de raza y otra no. Entonces, para algún ejemplo, que identifique mejor a la gente blanca que cocina que a la gente de raza negra que cocina. Así, bueno, un caso así en general. Hay mucho en lo que es... ¿Suele haber eso? ¿Eh? Suele haber mucho. Hay un montón. En Amazon tuvieron problemas con lo que es recruiting, porque usan algoritmos para hacer un preseleccionado. El algoritmo que entrenaron, lo entrenaron humanos que estaban sesgados y tendían a favor de ciertas etnias y ciertos géneros, masculinos, obviamente. Entonces le daba más peso a la gente que venía ahí. Entonces, ¿qué hacía? Eso se iba reforzando. Cuando estabas más gente, esa gente te daba más ejemplos y eso es un problema gravísimo. Se puede ir potenciando a lo largo del Se tiempo. potencia un montón. Y si Bueno, ahí es nosotros... donde venía justamente la pregunta de qué pasa en ese caso. Ya el modelo ese discrimina al boludo, que hace, lo tiras a la mierda y arrancas de nuevo. Hay formas de... Eso yo no lo sé muy bien, pero hay formas de identificar sesgos. Bueno, hay una movida muy grande en lo que es identificar cosas. O sea, identificar si está siendo sexista o no, como modelitos arriba de ese modelo que hacen algunos test. Hay empresas que están dedicando a eso también. Claro. Como que hacen identificar sesgos en modelos. Sí, porque es un tema grave, porque si toda la gente de pie que usa datasets gigantes y crea algoritmos en sus empresas y sus organizaciones, es como un virus que está contaminando todo. O sea, es muy grave lo que puede pasar. Entonces hay que tener esa conciencia cuando se hacen esos algoritmos que pueden afectar vidas de personas. Eso es algo bastante serio. Muy tremendo eso. Claro. Bueno, esto estuvimos hablando un poco de si quieren arrancar en lo que es Machine Learning, inteligencia artificial, cómo hacerlo. Es según el enfoque de cada uno. A mí me gusta más el enfoque práctico, pero es porque soy así. O sea, me gusta, no sé, aprendo algo y en la semana ya quiero probar algo que funcione. Si no, me aburro, digo, no le veo la aplicación y me aburro. Pero hay gente que le gusta más arrancar con la teoría, verlo de a poquito, ir entendiendo bien qué es de lo que está hablando, identificar todo bien y recién ahí arrancar. Pero eso es según la tarea que tengan que realizar o lo que quieran, la forma que quieran encararlo. Depende mucho si es por aprendizaje personal o porque una empresa quiere que aprendas. Si una empresa te quiere entrenar, es muy probable que te den un curso rápido para que te pongas y después si quieres ver teoría, hacelo por tu cuenta tranquilo y lo vas a tener. Bueno, diferentes roles, esto es el ambiente de lo que es inteligencia artificial, Machine Learning está en pañales. Hay ciertos roles que se dan, pero hay veces que una persona hace todo esto. O sea, no es que
necesita sí o sí esta gente, pero bueno, puse algunos roles como para explicar un poco cuáles pueden ser. Data Engineer vendría a ser el que, si hay muchos datos, se encarga de todo el proceso de recibir los datos de un lugar, de otro lugar, hacer integraciones con diferentes bases, llevarlas a otra, procesarlos. Eso puede hacer un Data Engineer. Sí. Más que nada cuando es un volumen de datos muy grande, se tiene que procesar en tiempo real. Bueno, ahí una persona especializada en eso toma mucho valor. Data Scientist es el que está más focalizado en la teoría y en los parámetros, eso que veíamos de el gamma, cuánto hay con el gamma, cuánto hay con el no sé, de beta o de los otros parámetros. Se encarga más de eso, de la parte de entrenamiento del modelo, de ver cómo funciona esa parte chiquita. El ML Engineer es algo más general, se encarga de todo en general, pero con más foco en la parte de preparación de datos. Junto al Data Engineer, como que el Data Engineer te lo trae, vos lo procesás. El Engineer lo procesa. DevOps es el que lo manda a producción y se fija que funcione bien en producción, que responda, que le des un montón de cosas y la pueda llevar a cabo. No es fácil poner un sistema de Machine Learning en producción, más que nada si es muy grande, si pesa mucho, porque si tiene mucha demanda, tiene que funcionar bien. Tiene que responder bien y tiene que ver que los outputs sean buenos. Y el Product Manager vendría a ser la persona que conoce más a alto nivel si algo puede funcionar, porque muchas veces alguien te pide algo y decís, y esto, o sea, no soy un experto en Machine Learning, pero la veo muy raro que funcione, y se encarga de, bueno, de manejar un poco el alto nivel de cómo dedicar los esfuerzos, esas cosas. Más o menos esos son los roles, hay un montón más o hay un montón menos según la organización. Si vas a Google, ahí está todo esto y hay 5 roles más, qué sé yo. Si vas a una organización chiquita, quizá una persona hace 3 cosas de estas, otra hace 2 y listo. Pero una persona puede hacer todo. Si es algo chiquito, se puede hacer. Bueno, lenguaje, frameworks y herramientas, esto es un repaso así general. Lo que se suele usar en este ambiente es Python mucho, que lo uso yo. Más que nada porque tiene muchas librerías, frameworks, ejemplos dedicadas a eso. Es mucho ecosistema, digamos. Claro, es un ecosistema muy grande, muchas librerías, muchas cosas que te lo hacen muy sencillo. Si sabes Python, meterte en este mundo. No quiere decir que el Python sea el mejor lenguaje del mundo, el más performante, pero es el que tiene más ecosistema y el que se usa. O sea, es un hecho. Después C++ se usa más a bajo nivel para el que toca el código, más lo que es research, para cosas performantes se usa C++ bastante. R, no sé si lo conocen. Es un software, no es de propósito general como estos dos, sino es más propósito estadístico, pero también tiene algoritmos de Machine Learning que se usan en R. Te los bajás, no es tan fácil. Mucha gente usa R, a mí yo a veces lo uso, pero no es mi mayor foco y más o menos funciona bien. No hay problema. Estos son frameworks. Todos los frameworks que detallo acá son de Python, que es lo que yo conozco. En C, en C++ hay otros, pero en mi experiencia no los usé. Scikit-learn es para Machine Learning, para hacer todos, tiene un montón de modelos ya implementados, los podemos usar, después lo vamos a ver. NTK y Space es para lo que es texto, extraer características de texto, que ahora vamos a ver un poco. Esto es para procesar datos y hacer cosas con los datos, para limpiarlos en gran escala y todo eso. Jupyter Notebook es para una forma de interactuar con el código más amigable, es como que vas viendo el código y vas dándole a avanzar. El día le he puesto un ejemplo, pero es como que lo recorres como si fuera un blog de notas y vas interactuando y te queda todo como una historia. Es como una historia de cómo fue evolucionando el algoritmo. O sea, no son códigos separados, sino está todo ahí. Sirve mucho para lo que es dar clases y esas cosas. ¿Es algo de documentación? No, sirve más que nada para exponer algunas cosas y que lo vayan probando. ¿Visualización o...? No, todo el proceso lo corres en un notebook. En vez de tenerlo en código, en archivos.py, que fuera el Python, lo tenés en un solo bloque que vas corriendo las cosas y te va dando respuestas y a veces renderiza tablas y las ves lindas, pueden ser cosas así. Y alguien te puede compartir, es bastante... Eso se tendría que haber mostrado después, si puedo usar alguna computadora. Y Apache Spark es una de las tantas librerías de Apache
que sirve para procesar datos en alto volumen y a tiempo real. Y se usa mucho tiene módulos de Machine Learning que directamente los enchufas ahí y como que tenés todo el ecosistema armado, si lo sabes usar. Esto sería la tarea de un ingeniero de datos, quizás sabría mucho de esto. Yo lo usé poco. Una consulta. Sí. TensorFlow. TensorFlow es una librería, es un framework de Google, pero es de Deep Learning. De Deep Learning específico. Está TensorFlow, PyTorch, después hay uno que se llama Keras, que es una abstracción más arriba, hay un montón, pero eso es más de Deep Learning. Y TensorFlow está bastante bueno, PyTorch también. Están ahí compitiendo. Para JavaScript, ¿algún framework en particular para Machine Learning? Hay uno de TensorFlow, TensorFlow.js. Pasa que JavaScript es como No está es en el front, entonces tiene que ser más chiquitos los modelos, porque vos estás cargando el modelo al usuario. En RAM. Claro, se lo estás cargando y si lo tienen una máquina con 4 GB, lo matás. En la macro. Claro, es según la. En la macro que tiene 368 GB de RAM. Esa es $1.000. Esa creo que lo vas a poder correr. Lo ponen a presionar al cliente ahí, que se Claro. que se le funde el mismo. Bueno, el hardware, comprar o alquilar, esto es más dato de color. Pero yo, por ejemplo, tengo una computadora con una placa de video que sirve para Deep Learning. Pero bueno, una máquina así, hoy en día no sé cuánto saldrá. $1.500, $2.000. Más la electricidad, que hoy en día no está barata, antes cuando yo la compré sí. Entonces, y esa máquina la tiene que tener en un lugar. Tiene que estar prendida todo el tiempo, consume recursos, no está para producción. Entonces, quizá el hardware para comprar a lo que es el nivel de a pie, no un Google o un Facebook, sino una empresa tradicional, mediana y pequeña y mediana, y lo más probable es que alquile un servidor en Google Cloud, en Amazon, AWS y en algún otro ambiente de eso, porque es más útil, porque las prendés y las apagás cuando vos querés, es lo mismo que con AWS Si para utiliza una automatizar. S2, no, Claro, si o hay yo- una específico No. para correr módulos. Creo que es un S2, pero tiene que tener un GPU, que es una placa. Claro, le configuras un GPU al. Claro, le metés disparás y en un segundo tenés una máquina terrible. Tricks, y capaz que pagas poco, porque lo usás un poco, entrenás el modelo, después lo pagás, te bajás el modelo y lo usás. Yo tengo la mía, sí. Los GPU que se usan para Machine Learning usan lo que sería comercial tipo mercado gaming o usan las cuadros tipo Nvidia que Yo tengo una GTX 1080. está, O sea, es una de gaming, que se usa para gaming y sirve para gaming. Tienes una librería que sirve para eso y lo usas. Las cuadros no sé si se usan para esto. Creo que son más para. Son para 3D, pero como son Claro, más 3D. de ese tipo, no sé si podían usar quizá esos. Sí, las cuadros no sé si se usan. Pero las de gaming, ahora salieron las GTX 2080, Sí. creo que sí, bueno, esa es la generación nueva y de ATI. ¿ATI sigue siendo? Sí. La que tiene la placa de video, la competencia, también está sacando. AMD, ¿no? O sea, las ATI no son las de AMD. Sí, la radio, ¿quedó? Sí, Ya ni me vamos a hacer acuerdo. una serie de Bueno, sí, la perteneciente a esa gente. Sí. Bueno, pero todavía hay librerías que solamente sirven para Nvidia, los CUDA y todo, hay muchas que sirven para eso, están adaptándolas para el competidor, pero todavía no están. Entonces, generalmente se compran unas de marca Nvidia, la GeForce o las que quieras. Pero en general, para hacer cosas en producción es alquilar. Para una muy general, después hay casos específicos. Y yo, mi máquina, lo bueno es que si quiero probar algo, lo pruebo ahí tranquilo, no tengo que usar la tarjeta de crédito. La pruebo ahí y con el aliciente que puedo jugar un juego. O sea, bueno, no sé para qué la compré, no sé cómo justifiqué mi compra. el Crysis minimizado ahí. Claro, no sé qué pasa. Te hago una pregunta más. Sí. También como retomando un tema que habíamos atrás, tipo, porque en un caso como la aplicación esta que te envejecía la cara, que tenía como un deep learning tremendo, ¿no? Sí. ¿Y dónde está este archivo o lo que sea que te transforma todo con la base de, con la inteligencia entrenada? O sea, ¿dónde está? En el celular es el que tiene el poder de cómputo y el algoritmo entrenado para poder hacer todos esos cambios, o eso se hace a Sí, eso según como o sea, iPhone, por ejemplo, el iOS, tiene como librerías para que vos puedas correr Machine Learning en el celular de la persona. Core ML se llama. Core ML. Por eso te preguntaba Sí. TensorFlow, porque hemos probado. Claro, podés correr cosas ahí, debe tener sus limitaciones, yo nunca lo usé. Pero lo que se suele hacer es, vos tenés un front
y vas a una API. Esa API es un servidor que te dice, esta imagen que me diste es esto. Ahora te ponen en el caso de la aplicación que te envejecía 10 años, o sea, Sí. vos en el celular no hacías nada de cómputo. Quizá no es así, pero es muy probable que no. Y no, por la maladura que me estás Sí. contando. o sea, Para que sea tan genérica, creo que es más probable que sea en la nube Sí, que sí. en el celular. Sí, sí, Porque la imagínate. descarga todo el mundo. Claro, pero esto tiene que. Claro, no se caía con nada. Pero esto tiene un costo de infraestructura muy grande, ¿no? Porque si ¿Para tenías esa gente? para las personas que hosteaban en la aplicación, los Sí. creadores de lo que hacían. Igual salió un reporte, no sé si está chequeado, que decía que la aplicación aprovechó para sacar modelos de la cara de mucha gente y Claro, hizo vemos, una gran base de datos de todas las personas que lo usaron, y esa empresa hizo plata con los datos de todas las caras que Claro. lo usaron. Imagínate que la foto de tu cara saca la edad. No, y no solo la cara, Etnia. ahí tienes tu fisionomía, Sí, tienes sí, tus cuando- datos biométricos. Cuando algo es gratis, el producto por lo general es algo. No hay nada gratis en la vida. Estados Unidos. Nada viene salvo libre. Bueno, personas a seguir. Ustedes tienen la presentación si quieren ver personas así referentes. Sí, ayer lo Hay un montón. ¿Cuál? El primero de la lista. Android G. Bueno, el primer curso que hice yo. Bueno, Coursera, ¿lo conocen? Sí. Bueno, Coursera, él es uno de los fundadores y uno de los primeros cursos que salieron en Coursera de Machine Learning. No sé en qué año, 2011 por ahí, 2010. Ahí fue el primer curso así de Machine Learning que se dio en Coursera. Así que fue unos. Ahora se dedica estuvo en Google, estuvo en Baidu, que es el Google de China, como jefe, y ahora se hizo una empresa propia de Machine Learning también, de AI. Bueno, y acá hay un montón de ejemplos. Jeff Dean es el de Google, el AI de Google. Hay bastantes. Estos son el investigador, que es el investigador. Jan LeCun es uno de los padres de Deep Learning, muy groso, trabaja en Facebook ahora. Bueno, ahí tienen algunos. Vamos a avanzar. Cursos, estos sí lo tienen. Me pueden preguntar, igual no hay problema. Hay un par de cursos. Este es el que yo les decía, ¿no? El original, pero quizás está un poco desactualizado. Hay uno de Google que está muy bueno y es muy práctico. O sea, es un crash course. Va muy al hueso. Stanford, mucho más teórico, mucho más profundo. Hay un montón. Y FastAI es uno muy sencillo, muy bueno de Deep Learning. ¿Estos cursos son para empezar a arrancar con Machine Learning o...? Este, más que nada Deep Learning. Lo demás todo Machine Learning. Por eso creo en modo introductorio, como De para cero a- adentrarte al... O lo que quieras. Lo importante, si quieres aprender, es arrancar y empezar a probar. Chocarte un poco. ¿Son gratuitos? Sí. Mientras, hasta que yo sepa. Por ahora son gratis. ¿Esto está chequeado? Eso está chido. Chequeado, no chequeado. Este creo que te cobra si querés hacer un certificado, esas Sí, cosas. puede ser oyente. Pero si no has sido oyente, Dale que va. dale que va. Bueno, no sé si tenemos, son 5:30. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no, avanzamos al workshop. Me pueden preguntar ahí. Yo diría que vayamos ¿Vayamos al hueso? Manos a la masa. Una pregunta rápida. Sí. ¿Vos, a futuro mediano se va a desarrollar el sector de datos? Un montón de aplicaciones específicas, ¿sí? O va a escalar algo más grande. O sea, ¿cómo crees que se va a desarrollar esa parte de Machine Learning? ¿A qué te referís con específicas? Sí, o- claro, vos ahora estás trabajando en aplicaciones. ¿Para dónde se va a desarrollar esa parte de la industria? O sea, la industria de lo que estoy yendo es una combinación entre Machine Learning y Deep Learning. Para ciertas cosas se sigue usando Machine Learning, pero está todo migrando a lo que es Deep Learning, porque es un volumen mucho más preciso y mucho más grande. Y la tendencia de la industria es así, a depender más cada vez más de las grandes cantidades de datos, y eso el problema que genera es que los poderosos, por así decirlo, son los que... Claro, o sea, la mayor precisión siempre la van a tener los grosos de las industrias, que después compran empresas cuando empiezan a crecer y van a atender a eso. Pero o sea, las posibilidades con Machine Learning o Deep Learning son infinitas. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Los datos cada vez crecen más, o sea, cada vez hay más datos disponibles, entonces hay más formas de utilizarlos. Entonces hay un montón de cosas para hacer. Por ejemplo, los datos satelitales, no sé si conocen Satellogic. Bueno, supuestamente, yo no lo probé, pero lo que te provee Satellogic son fotos satelitales más baratas que las
que compras a un servicio de, no sé, de algún proveedor de esos que son carísimos. Entonces puedes hacer cosas, no sé, por ejemplo, ver dónde hay autos estacionados en una cuadra. Logras esa precisión y lo puedes ver, son imágenes. Y cuanto más a tiempo real lo puedas sacar, más inmediatez tenés. Y son cosas que se van abriendo a medida que la tecnología va avanzando y se va haciendo todo más barato. O sea, la tendencia es que crezca un montón lo que es Deep Learning, Machine Learning, porque esto está recién empezando. O sea, hace años que ya estamos con esos temas, pero es una industria recién está empezando. Sí, y eso me lleva a una pregunta a nivel laboral hoy, o sea, una persona que se quiera meter en esto como laburo, digamos, ¿cómo sería la entrada o cuál sería no sé, cómo se labura básicamente esto? Viene una empresa, te contrata, tiene una necesidad con esto y se O sea, hoy en día en Argentina hay un montón. Hoy en Argentina se está moviendo mucho. Sí, más que nada en las empresas grandes. O sea, siempre las empresas grandes van a tener más datos, más infraestructura, pero también startups. O sea, muchos startups, como reporte inmobiliario, son 10 personas. Ya tienen Deep Learning, Machine Learning. Claro. O sea, pero sí, hay un montón. O sea, hay un montón de oferta. O sea, y para trabajar para el exterior también. La única desventaja para el exterior es, a veces, ¿qué pasa? Vos, para entrenar cosas necesitas datos. A veces son datos sensibles. Entonces, si vos estás trabajando remoto y no confían mucho, hay que ver cómo hacen ese tema de pasaje de información. Sí, claro. O sea, a veces hacen una VPN, no sé, de las formas que hacen, pero es como que quizá, por eso, para trabajar para el exterior, quizá hay otros recaudos que se toman, o la forma de que vos accedes a los datos. Claro. Pero en general hay demanda. O sea, hay mucha demanda. La misma situación que devs en general, o sea. Sí, quizá devs hay más demanda. ¿Ah, sí? Quizás sí, no sé, no estoy porque seguro. no hay tanto pero, volumen de implementación. pero trabajo no falta. O sea, claro. O sea, es una industria que va a crecer. Claro. No sé si Machine Learning específico o Deep Learning, pero lo que es entrenar modelos es algo que no se va a frenar. Claro. No hay chance, o sea, es muy difícil. Bueno, pasamos un poco al workshop. Sí. Con procesamiento de video, ¿cómo está avanzado el tema? Procesamiento de video, ¿a qué te referís, por ejemplo, en tu caso? Bueno, hablando de video sobre la secuencia de programas, Exacto. el hecho de que poder trabajar sobre el video tiempo real, ¿hasta qué punto esto lo podemos llegar a aplicar? Sí. Bueno, por ejemplo están los deepfakes, que serían los... No sé si vieron recién un caso de, no sé, Macri con la cara de, no sé, Trump. Esos son, sí, como vos decís, son fotogramas, son videos, son un conjunto de un montón de imágenes que vas extrayendo y vas analizando. O sea, no analizas el video en sí, sino el flujo de imágenes. Y entonces son a muy alto nivel, eso si lo querés hacer en tiempo real, tiene que ser ultra performante, porque tienes que tomar, y se van haciendo predicciones y vas haciendo acciones respecto a eso. Un caso podría ser supermercados, que vos puedas sacar fotos y que te diga, o que puedas hacer un video pasando así y te diga qué productos hay en la alacena, qué valor. Que diga, tipo, tomamos desde ¿cómo se llama? Cámara de seguridad. Una vidriera, ahí está. Sí. En vez de tener una cámara de afuera, tenía una cámara de adentro, y la idea era ver las expresiones de la gente. Exacto, sí. Cuando veía tal producto, y ahí puedo tomar temas de expresiones, Sí. para definir si estaba, por ejemplo, si estaba bien ubicado ahí en aquí, si la cosa estaba bien puesto, qué sé yo, como para Claro. poder dar un... Sí, exacto, es una aplicación. Después está el Amazon Go, ¿escucharon? Sí. Sí. Bueno, Amazon Go es una tienda con millones de cámaras por todos lados que traquean todo lo que hace la gente, entonces se dan cuenta cuando estás agarrando algo, cuando dejas algo, si lo agarrás, qué es el producto que estás agarrando. Entonces es computer vision, o sea, lo que es deep learning aplicado a full, y es todo sobre videos, todo sobre cámaras. Tiene que la gente va a sacar los productos y se va a Se la va. mierda y después... Y ya sabes qué cobrarle, porque ya sabes qué productos hay. Sí, sí. Bueno, también te analizan la edad que tenés vos, qué productos mirás en el supermercado, qué zonas estás, te hacen un perfil y después te pueden ofrecer cosas. Bueno, no sé si acá, yo creo que en Londres lo vi. Hay tótems en supermercados que te muestran promociones. Y quizá vos cuando pasás ves una que no ve otra. Claro. Te la tiran a vos como si fuera tu celular. ¿Qué haces, Andrés? Y es como que estás... ¿Lo traes, hijo?
Claro, sé que necesitas esto, ¿no? Anda a buscarlo allá. Cosas así. O sea, Se te acabó el papel higiénico, está ahí. está una fresca. Sí, el tema legal, eso no perjudica a futuro, o sea, tener tanta masividad de datos tuyos, de tus familiares, de las cosas que usas, que haces, o sea, incluso verte, entras y ya te están viendo, o sea, no puedes hacer algo en ese aspecto. Sí. Usar máscara. No entres a comprar. Pero que parece al mismo tiempo que o sea, la demanda de personas para trabajar en esto, la gente que se involucra defendiendo, no sé, como la privacidad de las personas, es como un nicho que crece a paro, es algo que está yo quiero pensar que va a haber acciones que vayan a contrarrestar a los poderosos, pero es muy difícil. O sea, es muy difícil y decirle a Facebook, deja de traquear, no hagas esto con estos datos. Bueno, el Zuckerberg fue al Congreso a comparecer, o sea, pero ¿qué pasó? No pasó nada, o sea, pasará alguna cosita, pero... Bueno, ahora... La legislación es en Europa, ponele. Sí, pero sí, hay iniciativas que hacen cosas bien, pero no, es muy difícil contrarrestar todo este movimiento. Entonces, y tampoco y las mismas empresas que están llevando esto a cabo no levantan esa bandera, digamos, las personas que vos, por ejemplo, vos o las personas en general que tienen empresas de machine learning, deep learning, no levantan también la mano de que seamos responsables con lo que estamos haciendo. Sí, digamos que pero bueno, uno tiene un peso sobre el conjunto y ese peso a veces no alcanza. Pero sí, siempre hay que tratar, por eso trato de hablar de... Claro, siempre hay una conciencia interna de las sí, personas que están en ese y lugar. siempre tratar de hacer las cosas bien y concientizar lo que mayor podamos. Pero bueno, a la hora de actuar, para meterte con un gigante, es una fuerza de choque bastante importante. Y bueno, por ahora no hay una iniciativa que pero los gigantes no promueven esto, digamos. Está complicada la cosa. Sí, no. O sea, Facebook, por ejemplo, la noticia de ayer, está el Oculus Rift, que es el aparatito de VR de Facebook, que lo compró Facebook. Bueno, creo que ayer se estaba circulando la noticia de que van a empezar a meter publicidad targeteada al usuario y que van a usar los datos de tu rig para personalizar tu experiencia. Entonces capaz estás caminando, no sé, en un juego de ese y te aparece Coto. Y hay una empresa de publicidad que mete eso en películas. Lo leí una noticia hace poco. ¿En películas? Sí, de los espacios de publicidad de las películas, tipo, dejamos en blanco para hacer una publicidad personalizada a las personas que están mirando la película. ¿En un cine? No, en una plataforma, sorry, ese detalle. La mierda. Es muy buena. Está bueno. Vamos a hacerlo. Bueno, workshop. Hacer un... Sí, está bueno. Pantallas verdes en las escenas de la película, bueno, va por ahí. No sabía esa. No está bueno. Que haya bueno, que haya una pantalla verde ahí. Claro, depende de quién mira.